Hola, mi nombre es Dora Varela, yo soy la encargada del área de divulgación del Departamento de Comunicación y de Mercadeo de JUPEMA. Voy a darles la charla sobre el régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Dice que JUPEMA es un ente público no estatal que fue fundado el 5 de septiembre de 1958 bajo el amparo de la Ley 2248. Nace con esta ley la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que va a ser el ente encargado de administrar técnica y jurídicamente lo que es el régimen de pensiones del Magisterio Nacional. Pero cuando hablamos de Magisterio Nacional, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de aquellos trabajadores de la educación que laboran en los siguientes centros educativos: kinder, escuelas y colegios públicos y privados, universidades estatales y los trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje. Estamos hablando que a estos trabajadores durante esta exposición les vamos a llamar como trabajadores del Magisterio Nacional. Ahora, ¿cómo se ubican estos trabajadores dentro del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional? Lo que les va a dar el derecho de pertenencia va a ser la fecha de primer ingreso a laborar para el Magisterio Nacional. Esta flecha vertical que señala 15 de julio de 1992 es la que nos dice que va a marcar la diferencia entre un régimen o en otro, siempre dentro del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Los trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992 van a estar cotizando bajo el amparo del régimen transitorio de reparto, y las leyes son 2248, 7268 y la 7531. La ley 7946 y la ley 8536. Ahora, aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar siempre dentro de estos centros educativos a los que hicimos mención anteriormente, a partir del 15 de julio de 1992, a estos trabajadores les corresponde cotizar para el régimen de capitalización colectiva. Con el régimen de capitalización colectiva, estos trabajadores van a estar bajo el amparo de la ley 7302 y 7531. Importante tener en cuenta estos dos casos de trabajadores que, a pesar de laborar en estos centros educativos y que forman parte del Magisterio Nacional, no pueden o no podrían estar cotizando para este régimen de pensiones. El primer grupo es aquel grupo de trabajadores que en su momento, entre el año 1995 y el año 1997, por su propia voluntad decidieron trasladarse para el régimen de pensiones del IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Recordemos que en esa época, mediante una carta, una circular, los dos trabajadores tomaban esa decisión y se trasladaron por su propia voluntad para cumplir con los requisitos del IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora está el otro grupo de trabajadores que, muy a pesar nuestro, estos trabajadores iniciaron en puestos administrativos a laborar entre las fechas que les voy a mencionar: 13 de julio de 1995 y 23 de abril del 2009. Estos trabajadores del Magisterio Nacional que iniciaron a laborar en puestos administrativos tales como cocineras, conserjes, oficiales de seguridad, secretarias, oficinistas y algunas plazas técnicas, el Ministerio de Educación Pública le obligaba a sus patronos a ponerlos a cotizar para el IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Puestos administrativos que iniciaron a laborar por primera vez en puestos administrativos entre esas fechas. Recordemos que aquellos trabajadores que iniciaron a laborar ya posterior al 23 de abril del 2009, ya los está protegiendo lo que es la reforma a la ley de pensiones, donde se le exige a todos los patronos ya poner a los trabajadores en puestos administrativos a cotizar para el régimen de pensiones del Magisterio Nacional. Sin embargo, quedaron fuera de este régimen de pensiones los trabajadores en puestos administrativos dentro de las fechas que hicimos mención. Régimen transitorio de reparto. Como hablamos anteriormente, estos trabajadores son los que empezaron a trabajar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992. La segunda característica general de este régimen transitorio de reparto es que la declaración de los derechos del régimen transitorio de reparto, que va a estar a cargo de JUPEMA, siempre van a estar bajo la supervisión de la DNP del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y tres, que la administración de estos fondos
del régimen transitorio de reparto van a estar con cargo al Estado, o sea, va a ser el Ministerio de Hacienda quien debe tomar el control para poder hacer los pagos mediante partidas específicas para pagar las pensiones en curso. Entonces, tenemos tres características que son características generales del régimen transitorio de reparto. Fecha de ingreso, quién le da los derechos, quién otorga los derechos y quién paga estas pensiones. Vamos a iniciar con la primera ley del régimen transitorio de reparto. Dicen que la primera ley del régimen transitorio de reparto es la 2248. Recordemos que con esta ley se funda JUPEMA y con esta ley se van a pensionar a aquellos trabajadores que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992 y que al 18 de mayo de 1993 cumplían con el requisito de 19 años y 6 meses al servicio de la educación cotizados para el régimen transitorio de reparto. Esta fecha es importante recordar que es 18 de mayo de 1993 porque es la que les va a dar el derecho a pertenencia a los trabajadores que iniciaron a laborar antes del 15 de julio de 1992 y que a esa fecha tenían 19 años y 6 meses cotizados para este régimen transitorio de reparto. Requisito principal de la ley 2248. Para que el trabajador pueda cumplir y pensionarse con esa ley, debe cumplir al 18 de mayo de 1993 con 19 años y 6 meses al servicio de la educación. Debe trabajar 30 años si no tiene derecho a las bonificaciones o 25 si tiene derecho a las bonificaciones a las que se hace mención de 10 años consecutivos o 15 años alternos haciendo zona insalubre, educación de adultos, enseñanza especial u horario alterno. Y estas bonificaciones van a ser certificadas y notificadas por el patrono para poder ser contempladas únicamente en el régimen transitorio de reparto. Cotizan los trabajadores con la ley 2248 de su salario el 5%. Este 5% es trasladado a Hacienda, quien Hacienda a su vez se lo traslada a Contabilidad Nacional para poder atender el pago de esta pensión cuando le corresponda a este trabajador hacer la gestión de trámite de pensión o de jubilación. Y el monto de la pensión va a ser el 100% del mejor salario en educación de los últimos 5 años laborados. Estas son las características particulares de la ley 2248. Continuando con el régimen transitorio de reparto, tenemos que la segunda ley es la ley 7268. ¿Quiénes van a adquirir el derecho jubilatorio con esta ley 7268, que es la segunda del régimen transitorio de reparto? Estos trabajadores que al 13 de enero de 1997 tienen 19 años y 6 meses aportados al servicio de la educación, o sea que iniciaron a laborar por primera vez antes del 15 de julio de 1992 y que al 13 de enero de 1997 cumplen con 19 años y 6 meses al servicio de la educación, de acuerdo a lo que dice la ley 8536. Características particulares de la ley 7268. Esa es la segunda ley que pensiona a los trabajadores que van a acogerse a su pensión con el régimen transitorio de reparto. Primero tienen que haber iniciado a laborar antes del 15 de julio de 1992 y al 13 de enero de 1997 tenían que cumplir con 19 años y 6 meses al servicio de la educación. Tiempo de servicio, 30 años o 25, como hablamos anteriormente. 25 años es si laboró 10 años consecutivos o 15 alternos, haciendo zona insalubre, educación de adultos, enseñanza especial o horario alterno. Cotizan los trabajadores con la ley 7268 para poder pensionarse de su salario el 7%, dineros que son entregados a Hacienda. Hacienda a su vez lo pasa a Contabilidad Nacional para que posteriormente, cuando le corresponda pensionarse o jubilarse, vayan a hacer uso de estos dineros. Monto de la pensión es igual al promedio de los 12 mejores salarios en educación de los últimos 2 años. Estamos hablando que eso es un aproximado a un 93%. La última ley de este régimen transitorio de reparto, la que va a pensionar al resto de los trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez antes del 15 de julio de 1992, que no pudieron pensionarse con la ley 2248 porque al 18 de mayo del 93 no cumplían con el requisito de 19 años y 6 meses aportados al servicio de la educación y que tampoco lograron pensionarse con la ley 7268 porque al 13 de enero de 1997 no cumplían con los 19 años y 6 meses que decía ese corte
de la Ley 7268, el resto de estos trabajadores que quedaron sin pensionarse deben pensionarse con la Ley 7531, última ley del régimen transitorio de reparto. Características de esta Ley 7531 que fue promulgada el 15 de julio de 1995. Dice que el trabajador tiene que cotizar de su salario de manera escalonada 10, 12, 14 o 16% y que el Estado le va a aportar el 1.41. Tiene además que cumplir con tiempo de servicio 400 cotizaciones, que es el equivalente a 33 años y 3 meses de servicio. 400 cotizaciones es el equivalente a 400 meses, es una cuota por mes laborado. Y el monto de la pensión es el 80% del promedio de los mejores 32 salarios, siempre en educación, de los últimos 5 años. Recordemos que con el régimen transitorio de reparto aparece la figura de la postergación. La postergación es el tiempo que el trabajador por su propia voluntad decidió continuar laborando una vez que cumplió con los requisitos que cada una de estas leyes nos han dado. Sin embargo, la postergación aparece o le da el beneficio a partir de la Ley 7268, donde le permite a ese trabajador laborar hasta 7 años más. Y en el caso de la Ley 7531, le permite al trabajador laborar 5 años más. Eso es la figura de la postergación. Tienen derecho los trabajadores de la educación que cotizan para el régimen transitorio de reparto cumplir con una pensión ordinaria por edad cuando lograron entrar a laborar muy tarde, que son 20 años de servicio cotizados al servicio de la educación y 60 años de edad cumplidos. Esa es la pensión por edad que nos da el régimen transitorio de reparto. Siempre se preguntan durante estas exposiciones qué pasa con aquellas cotizaciones que se hicieron para otros regímenes de pensiones cuando se llevaron a cabo labores en otras empresas privadas o en otras instituciones estatales que no son Magisterio Nacional. La ley nos dice que estas cotizaciones podrían ser contempladas para poder mejorar el tiempo de pensión y que para poderlas aplicar o para poder contemplarlas tiene que cumplir con requisitos legales como tener 20 años de laborar para el Magisterio Nacional. Eso es lo que le da la posibilidad de poder trasladar estas cotizaciones, por ejemplo, del IBM, de la Caja Costarricense de Seguro Social para el régimen transitorio de reparto. 2, que tiene que hacer el ajuste correspondiente porque con la caja se cotiza un aproximado de un 4% y estamos hablando que con este régimen de pensiones ya vimos que se cotiza 10, 12, 14 o 16%. Y además tienen que contemplar que estas cotizaciones no pueden exceder a 120. Quiere decir que lo único que se puede pasar para favorecer el tiempo de la pensión son 10 años aportados a otros regímenes de pensiones. Requisitos legales para poder hacer traslado de cotizaciones que nos vayan a ayudar a mejorar el tiempo para pensionarnos. Ahora, aquellas cotizaciones que fueron ingresadas al IBM de la Caja o al régimen de capitalización colectiva por error de planilla y que forman parte del Magisterio Nacional y que son del régimen transitorio de reparto, pues lógicamente estas se van a reclamar como tal y van a formar parte dentro del tiempo y dentro de los montos de salario para el cálculo del monto de la pensión. Esto para tener en cuenta que estas cotizaciones le podrían ayudar a mejorar su tiempo. Vamos a hablar sobre lo que es el régimen de capitalización colectiva. Recordemos que el régimen de capitalización colectiva va a cubrir a aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional a partir del 15 de julio de 1992 en adelante. Van a estar bajo el amparo de la Ley 7302. Dice que todos los trabajadores del Magisterio Nacional, o sea, aquellos trabajadores que iniciaron a laborar para escuelas, kinder y colegios públicos y privados, universidades estatales, o empezaron a laborar para el Instituto Nacional de Aprendizaje, a partir del 15 de julio de 1992 en adelante, estos trabajadores les corresponde el régimen de capitalización colectiva con la salvedad de los 2 casos a los que hicimos mención al inicio de esta exposición. ¿A quién le va a corresponder administrar estos fondos? Le corresponde a JUPEMA administrar estos fondos de manera financiera, legal y actuarialmente. O sea, a JUPEMA le va a corresponder recibir todos esos aportes del régimen de los trabajadores del régimen de capitalización colectiva y administrar estos fondos, bajo la supervisión de la SUPEN. La SUPEN es la Superintendencia de Pensiones, quien nos va a imponer las regulaciones y las normas para que estos fondos sean tan bien manejados como a la fecha y que cada trabajador tenga la confianza plena de que JUPEMA hace todo su esfuerzo para que
siempre genere los mejores servicios. El derecho de pertenencia, la ley 7302 nos dice que con la ley 7946 que se promulgó el 18 de noviembre del 99, ya es de adscripción obligatoria que todos los trabajadores de la educación que iniciaron a laborar a partir del 15 de julio de 1992 en adelante ya deben estar cotizando para este régimen de pensiones. Pero estamos hablando que en el caso de los docentes, porque ya vimos que en el caso de los administrativos siempre tuvieron un lapso en el cual no podían entrar a cotizar para este régimen de pensiones y que tuvieron que hacer uso luego a la reforma, la ley de pensiones, los que ingresaron de nuevo ingreso en puestos administrativos a partir del 24 de abril del 2009 en adelante. Características del régimen de capitalización colectiva bajo el amparo de la ley Marco 7302. Todo trabajador va a cotizar por regla general y por igual el 8%. Viene el patrono cotizando el 6.75 y el Estado el 1.41. Y los requisitos mínimos son 55 años de edad y 33 años de servicio. Cuando hablamos de 33 años de servicio son 396 meses que deben estar cotizados para poder aplicar a una pensión. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador empezó a laborar a los 22 años, trabaja 33, logra llegar a los 55 y pensionarse? Pero si el trabajador empezó antes de los 22 años, lógicamente trabaja 33 y tiene 53, 54, 52 años, no puede aplicar a la pensión. ¿Por qué? Porque la edad mínima son 55 años de edad. Entonces ahí es donde viene la figura de la postergación que le permite mejorar el monto de su pensión mientras cumple el requisito de pensionarse a los 55 años. Y la postergación con la ley 7302 es de un máximo de 4 años. Ahora, el monto de la pensión. ¿Cómo se calcula el monto de la pensión en el régimen de capitalización colectiva? Es el 60% del promedio de todos los salarios en educación más el 0.1% de ese salario por cuota adicional a partir del salario 240. Sumamos todos los salarios y ya tenemos el 60%. A partir de ese 60% que ya tenemos ahí acumulado, nos devolvemos y vemos que del salario 240 en adelante por cuota adicional vamos a irle agregando para que ese monto se incremente el 0.1%. Y así es como vamos a sacar el monto de la pensión con la ley Marco 7302. Tenemos la pensión por edad con el régimen de capitalización colectiva que son 15 años de servicio al servicio de la educación y 65 años de edad cumplidos. ¿Qué pasa con aquellas cotizaciones del régimen, de otros regímenes de pensiones, por ejemplo las del IBM, mientras se trabajaban para la empresa privada o para otras instituciones estatales que no son Magisterio Nacional? De igual forma, como hablamos anteriormente en lo del régimen transitorio de reparto, el trabajador debe cumplir con 20 años de servicio o al servicio de la educación y se puede trasladar las cotizaciones del IBM, por ejemplo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero no puede exceder en 156 cuotas, que son 13 años, al servicio de otros patronos, ya fueran empresas privadas u otras instituciones estatales. Igual forma, tiene que hacer el ajuste correspondiente del 4% aproximadamente que se cotiza con el IBM de la Caja al 8% que se cotiza aquí con el régimen de capitalización colectiva, no puede exceder en 13 años. Y además algo muy importante es que los salarios que no son en educación, aquí no vamos a ver afectado el monto de la pensión, aquí sí se afecta y no como vimos en reparto, aquí sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que cuando sumamos para el 60% estos salarios que no son en educación no se contemplan para ese cálculo. Cuando agregamos el 0.1%, estos salarios que no son en educación, que no son del régimen de pensiones del Magisterio Nacional, no se suman para mejorar el monto de la pensión. Aquí lo que van a ayudar es a mejorar única y exclusivamente el tiempo para pensionarnos, pero sí afecta el monto de la pensión. Ahora, la observación de que las cuotas ingresadas para el IBM de la Caja o para el régimen transitorio de reparto por un error de planilla, pues lógicamente van a ser reclamadas como parte del RCC y van a ser sumados sus salarios y van a ser sumadas sus cotizaciones para mejorar lo que es el porcentaje del monto de la pensión. Eso es importante tener en cuenta, que una cosa son las cotizaciones mal ubicadas y otra cosa son las cotizaciones que son propias del régimen. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todo trabajador de la educación debe cotizar el seguro de enfermedad y maternidad SEM. Esto por cuanto en el desglose de salarios siempre le sale algo referente a la Caja
y siempre hacen la consulta. Entonces es importante que sepan que todo trabajador hace el aporte al SEM, que es lo que le permite la atención a los servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Algunas preguntas frecuentes. ¿Qué es JUPEMA y para qué sirve? JUPEMA es un ente público no estatal. Lo que quiere decir eso es que nosotros no dependemos de presupuesto nacional para poder operar. ¿Y para qué sirve? Es al que le corresponde toda la administración financiera de lo que es el régimen de pensiones que va a cubrir al sector magisterial. ¿Quiénes pueden cotizar para este régimen de pensiones? Pueden cotizar para este régimen de pensiones aquellos trabajadores que laboran en los siguientes centros educativos: kinder, escuelas y colegios públicos y privados, universidades estatales únicamente, y los trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Cómo puedo saber a qué régimen de pensiones pertenezco? Bueno, pues puede consultarlo perfectamente a JUPEMA o puede consultarlo también en acción de personal que le entrega a usted su patrono, o cuando usted le dan el mes a mes su comprobante de pago, ahí tiene que venir a qué régimen de pensiones se está cotizando. Puede decir RTR o puede decir RCC, dependiendo del régimen que le corresponde de acuerdo a su ley. ¿Cómo y dónde debo consultar si estoy cotizando para el régimen de pensiones que corresponde? Puede consultarlo perfectamente si es trabajador del MEP, puede consultarlo al MEP, o si lo prefiere puede hacerlo por los medios que tiene JUPEMA al servicio de sus afiliados. Cualquiera, puede ser por teléfono, puede ser por correo, puede consultar este tipo de información, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que define a cuál régimen de pensiones pertenezco? La fecha de primer ingreso a laborar para el Magisterio Nacional, o sea, la fecha en que usted fue por primera vez a laborar para un centro educativo a los que hemos hecho mención: kinder, escuela o colegio, público o privado, una universidad estatal o el Instituto Nacional de Aprendizaje. Si empezó a trabajar antes del 15 de julio de 1992 para el Magisterio Nacional por primera vez, es de reparto. Si empezó a partir del 15 de julio de 1992 en adelante, es del régimen de capitalización colectiva. ¿Cuáles leyes cubren a los trabajadores del Magisterio Nacional que cotizan para el régimen transitorio de reparto? 3 leyes básicas: 2248, 7268 y 7531. Esas son las leyes que van a pensionar a aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez antes del 15 de julio de 1992. Si pertenece al régimen transitorio de reparto, ¿con cuál ley se pensiona? Hay que tener en cuenta que tenemos estas 3 leyes, que si empezó a trabajar y al 15, estamos hablando que si empezó a trabajar antes del 15 de julio de 1992 para el Magisterio Nacional, le van a sumar cuando le hagan la proyección, ya sea en JUPEMA o en su organización magisterial, que le vayan a hacer el estudio previo, ahí le van a sumar mes a mes para ver con cuál de las leyes se va a pensionar, porque es importante que usted sepa que si empezó a trabajar antes del 15 de julio de 1992 en adelante, si tiene de laborar 19 años y 6 meses al 18 de mayo de 1993, le corresponde la ley 2248. Que si usted empezó a trabajar siempre antes del 15 de julio de 1992 y al 13 de enero del 97 cumple con 19 años y 6 meses, le corresponde la ley 7268. Y que si no logró pensionarse con ninguna de estas 2 leyes, le corresponde la última ley del régimen transitorio de reparto, que es la ley 7531. ¿Cuáles son las características del régimen transitorio de reparto bajo la ley 2248? Tenemos la primera que dijimos, que es que tiene que tener 19 años y 6 meses al 18 de mayo del 93, que cotiza de su salario el 5%, que tiene que trabajar 30 años o 25, si hizo 10 años o 15 años de horario alterno, son insalubre, educación de adultos o enseñanza especial, y que se va a pensionar con el 100% del mejor salario de los últimos 5 años. ¿Cuáles son las características del régimen transitorio de reparto bajo la ley 7268? Ya sabemos que primeramente tiene que haber cumplido al 13 de enero del 97 los 19 años y 6 meses, que tiene que haber cumplido con el aporte del 7% durante todos los meses que cotizó para este régimen transitorio de reparto, que debe elaborar 30 años
si no cotizó, si no tiene derecho a las bonificaciones o 25, a los trabajos que hablamos que era horario alterno, son insalubre, educación de adultos o enseñanza especial, y que el monto de la pensión, en resumidas, es como un aproximado de un 93%. ¿Cuáles son las características del régimen transitorio de reparto bajo la ley 7531? Esta es la última ley que va a pensionar a los trabajadores que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992 y que están para pensionarse con el régimen transitorio de reparto. Deben haber cotizado 400 meses, tienen que aportar de un 10 a un 16% de su salario, no cumplen requisito de la edad, porque es importante que sepan que en reparto no se cumple el requisito de la edad, solamente tiempo de servicio, y que el monto de la pensión es el 80% del promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 5 años. Es importante tener en cuenta que con la ley 7531 es la última ley que va a pensionar a los trabajadores que están cotizando actualmente con el régimen transitorio de reparto. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión por edad en el régimen transitorio de reparto? Tiene que cumplir 60 años de edad y al menos haber aportado al servicio de la educación 20 años de servicio. Si me pensiono con el régimen transitorio de reparto, ¿qué sucede con las cotizaciones aportadas para otros regímenes? Estas pueden ser solicitadas para que se las trasladen al régimen transitorio de reparto cuando vaya a hacer el trámite de pensión propiamente, porque ya se le va a haber hecho un estudio previo donde le van a decir cuándo cumple los requisitos contemplando estas cotizaciones, porque la caja, cuando las traslada, es cuando ya media un trámite de pensión efectivamente ya en plataforma de servicios. Entonces es importante tener en cuenta y que tiene que haber cumplido con los 20 años de servicio, que vaya a ayudar a completar el tiempo que exige la ley y que tiene que hacer el ajuste correspondiente, porque estamos claros de que con la caja se cotiza un aproximado un 4% y con este régimen 5, 7, 10, 12, 14 o 16%. Y en este caso las cotizaciones del IBM de la caja aportan de un 10 a un 16% cuando nos hacen el ajuste correspondiente. ¿Quiénes se pensionan con el régimen de capitalización colectiva? Se pensionan con el régimen de capitalización colectiva aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional a partir del 15 de julio de 1992 en adelante. ¿Quién administra este fondo de pensiones del régimen de capitalización colectiva? Lo administra JUPEMA. JUPEMA es la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y le va a corresponder administrar de manera actuarial, financiera y legalmente estos fondos que se recogen mes a mes, que el trabajador aporta su 8% y su patrono nos lo pasa a nosotros para que JUPEMA pueda ir mes a mes recuperando todos estos dineros y haciendo las inversiones necesarias para ir dándole mayor productividad a esta cantidad de dinero para poder hacer efectivas las pensiones en curso cuando cada uno de estos trabajadores se vaya a acoger a la pensión. ¿Cuál es la ley que cubre a los trabajadores de la educación que se van a pensionar con el régimen de capitalización colectiva? Los trabajadores que están cotizando en este momento con el RCC están bajo el amparo de la ley 7302. ¿Cuáles son los requisitos para pensionarse con el régimen de capitalización colectiva? Primero, haber iniciado a laborar para el Magisterio Nacional por primera vez a partir del 15 de julio de 1992. Dos, que tiene que cumplir con 55 años de edad y 33 años de servicio. Caso contrario, debe aplicar la tabla de retiro que viene en el reglamento del régimen de capitalización colectiva. Esos son los requisitos para poder pensionarse con el régimen de capitalización colectiva. Si me pensiono con el régimen de capitalización colectiva, ¿qué sucede con las cotizaciones aportadas para otros regímenes de pensiones? Si yo quiero mejorar el tiempo y entendiendo que es el tiempo lo que voy a mejorar, puedo hacer solicitud de traslado cuando me vaya a pensionar. O sea, cuando ya me di el trámite de pensión, ya se le puede solicitar, JUPEMA le va a solicitar a la caja que nos haga el traslado de estas cotizaciones. Es por eso que siempre nos van a hacer un estudio previo para que nos digan cuándo podríamos hacer este trámite de pensión trasladando estas cotizaciones en el entendido que tengo que hacer el ajuste correspondiente al 8%, que es lo que se cotiza en el RCC, y que los salarios no se toman en cuenta para el cálculo del monto de la pensión, únicamente se toma el tiempo. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión por edad en el régimen de capitalización colectiva? Los requisitos son haber laborado
15 años cotizados y aportados al régimen de pensiones del Magisterio Nacional y haber cumplido 65 años de edad. Para recordarles que JUPEMA tiene el servicio por medio del área de divulgación de poder colocarles un puesto de información o brindarles esta charla de manera presencial. Ahí está la dirección del correo electrónico para que se comuniquen con nosotros al área de divulgación y poder coordinar la fecha y la hora que le convenga a las partes. Para atender las consultas que se generan de la exposición que acabamos de dar o para solicitar el reporte de sus cotizaciones del RCC, pueden solicitarlas al 2284-6500 o al correo jupema@juntadepensiones.cr. Muchísimas gracias por ver esta exposición. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y estamos a sus órdenes.